Muy bien, vamos a iniciar el texto. Voy a compartir el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir del versículo 9 al 22. Y bueno, vamos a leer el versículo 9. Hermano Sergio Rojas, ¿nos puede ayudar a leer el texto, por favor? El versículo 9, ¿verdad? Sí, por favor, está ahí en la pantalla. No sé si puede verla. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Muchas gracias, hermano Sergio. Y bueno, este versículo viene después de lo que describía Pedro al inicio del capítulo, que se refiere justamente al juicio de Dios al mundo antiguo de Noé. Enjuició también a los ángeles y también emitió un juicio al Sodoma y Gomorra, que era justamente de donde rescató al justo Lot, ¿no? Eso es lo que viene en la primera parte del capítulo. Y aquí en este versículo nos hace énfasis Pedro, dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y lo que va a hacer en esta parte del capítulo Pedro va a ser profundizar en la descripción de los falsos maestros, de los falsos profetas que describe al inicio del capítulo. ¿Sí? Vamos a ver algunos rasgos característicos de los falsos, vamos a profundizar en el conocimiento de cuáles son estas características y de cómo es que estaban enseñando y seduciendo, dice Pedro, a otras almas a caer en esta mentira. Leemos entonces versículos 10 y 11. Hermano Mauricio, ¿nos puede ayudar con esta lectura, por favor? Sí, con gusto. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Adelante. Cuando los ángeles, perdón, ¿sigo? Sí, por favor. Ok. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Muchas gracias, hermano Mauricio. Y aquí Pedro está enfatizando acerca de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, y dice que un rasgo característico de ellos es que desprecian la autoridad. Dice, ellos andan tras la carne en sus deseos corrompidos, es decir, estaban introduciendo herejías, falsas enseñanzas, que se refieren justamente al libertinaje. Y dice, un rasgo característico de ellos es que desprecian la autoridad, que son atrevidos y obstinados. Es decir, que en estos falsos maestros hay orgullo. Y este orgullo es un rasgo característico de los falsos. ¿Sí? Este desprecio de la autoridad se debe justamente a que la autoridad es un freno para ir y satisfacer sus deseos carnales. Desprecian principalmente el señorío de Cristo. Y cuando dice que son orgullosos, que son soberbios, es decir, que son atrevidos y obstinados, dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, es decir, no tienen ninguna humildad, sino que ignorando ellos lo que conocen, atan, desatan, ellos creen que tienen esa autoridad para ordenar a Satanás y a sus demonios. A eso se está refiriendo Pablo, por eso dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Ahí se está refiriendo a Satanás y a sus demonios, y los falsos maestros creen que tienen la autoridad para echarlos fuera, para decirles dónde estar, para decirles qué hacer, etcétera. Y este es un punto importante porque podemos ver claramente hoy en día que los falsos maestros son un tema real. Hoy en día los falsos maestros aún están dentro de las iglesias. Y dice el versículo 11, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, ahí está la idea de Pedro, es decir, si los ángeles buenos, los ángeles de Dios son más fuertes que nosotros como hombres, ellos no se atreven a blasfemar contra los demonios, ¿cuánto más nosotros debemos evitar hacerlo? ¿Sí? ¿Cuánto más debemos evitar hacerlo? Este es un rasgo característico de los falsos, porque son orgullosos y son soberbios. Creen que tienen la autoridad cuando realmente la autoridad solamente la tiene Dios. Ellos desprecian cualquier tipo de autoridad, ¿de acuerdo?
Vamos a continuar en la descripción de estos falsos, en el versículo 12. Por favor, si alguien me ayuda a leer este versículo. Sí, yo, Sergio. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. De acuerdo, muchas gracias. Y se refiere nuevamente a esto, dice, ¿cómo describe a los falsos? Como animales irracionales. Es decir, no tienen un conocimiento de la verdad. Son nacidos como animales y siguen sus instintos. Esto en contraste con lo que Pedro describe en el capítulo 1 acerca de las virtudes del cristiano. Dice, las virtudes del cristiano es que amamos el señorío de Cristo y buscamos la santidad. A diferencia de los falsos, en este versículo nos describe claramente que ellos son como animales que no tienen razón y que siguen sus instintos. Pero ¿cómo son estos animales? Según Pedro en este versículo, dice que ellos van a ser capturados y destruidos. ¿Sí? Tienen el mismo destino que los animales, que esas criaturas, dice, van a ser destruidos. Esa es la finalidad de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque están actuando bajo sus instintos. Recordemos que en ese tiempo estaban incursionando falsas enseñanzas, estaban incursionando herejías. Y una de las principales era que podían pecar libremente porque eran libres para hacerlo. Ellos creían que ya no había ningún tipo de mandamiento. Creían y estaban incentivando el libertinaje. Por eso dice, si los falsos maestros son como animales, porque siguen sus instintos más bajos. Muy probablemente Pedro se está refiriendo aquí a principalmente inmoralidad sexual, que era algo de lo que nos hablaba acerca de los injustos que juzgó en Sodoma y en Gomorra, que juzgó en el antiguo mundo de Noé. ¿Recuerdan el inicio del capítulo? Entonces, muy probablemente se esté refiriendo a eso y vamos a profundizar más en el pasaje que viene. Dice versículo 13. Si alguien me puede ayudar ese versículo, por favor. Sí. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Justamente Pedro está diciendo que van a tener el pago de su iniquidad. Y la idea aquí de Pedro es ver cómo estos falsos maestros pecaban tan libremente que no importaba en qué momento lo hicieran. Dice, ellos prefieren andar en sus placeres durante el día. Y esto nos debe llevar a reflexionar, porque aún en el mundo, aún las personas no creyentes buscan hacer sus fechorías ocultos, ¿no? Sin que nadie los vea, sin que nadie pueda ver que están exhibiendo esa parte de ellos. Pero aquí dice que los falsos maestros andan en estos placeres durante el día. Y dice que se deleitan en esos engaños. Es decir, el falso maestro sabe deliberadamente que está engañando. Y cuando dicen mientras banquetean con ustedes, dice, banquetean, tienen banquete, tienen ese tiempo de banquete con los hermanos, asisten a la iglesia, están dentro de la iglesia, pero saben que están engañando. Saben que lo que están haciendo es un engaño, están trayendo falsas enseñanzas. ¿Cuál era la herejía principal? Justamente esa, ¿no? Estaban incursionando un libertinaje, es decir, para que la gracia abunde y sobreabunde hay que pecar deliberadamente, y pensamientos como vamos a pecar, después pedimos perdón, o no importa si cometo un pecadito, no pasa nada, después pido perdón y que la gracia abunde, y todas esas enseñanzas son falsas. El llamado que tenemos como hombres del reino, el llamado que tenemos como ciudadanos del reino, es procurar la santidad, vivir íntegramente. Y esto quiere decir que nosotros debemos buscar siempre la santidad y apartarnos del pecado. ¿Sí? La ley ya no es, sin duda la ley a nosotros no nos es útil para salvación, porque nadie de nosotros puede cumplirla, dice Romanos 3.
pero sí nos es útil para ver el carácter moral de Dios e imitarlo a cada día y crecer en santidad para darle gloria y honra. No andar en inmundicias como lo hacen los falsos. Claramente Pedro está profundizando aquí y es duro, el lenguaje de Pedro es duro, pero es muy claro al describir a estos falsos maestros. Vamos a ver el versículo 14, otro rasgo de estos falsos maestros, por favor, si alguien me puede ayudar a leerlo. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Muchas gracias. Gracias, pastor. Y aquí Pedro da otro rasgo característico de los falsos, y es que tienen los ojos llenos de adulterio. Y un punto importante es, nunca cesan de pecar. Lo vamos a ver más adelante en el versículo 19, cómo al ver la vida de los falsos maestros, ellos viven esclavizados a su pecado. Una persona que es un falso creyente vive atada a su pecado. Dice, tienen ojos llenos de adulterio. Es decir, andan por donde anden, ellos no pueden dejar de ver a las mujeres aptas para adulterar. Tienen un corazón ejercitado. Eso quiere decir que todo el tiempo están pecando, todo el tiempo están ejercitando su pecado. Ahí esa palabra se refiere justamente a esa palabra de ejercicio físico, ¿no? De entrenamiento. Así como nosotros debemos ejercitarnos para la piedad, para vivir en santidad, los falsos, dice, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición, porque no pueden dejar de pecar. En contraste con un ciudadano del reino, con un verdadero creyente, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y podemos confesar nuestro pecado y apartarnos, a diferencia de ellos, que tienen un corazón ejercitado en la avaricia y no cesan de pecar. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Por favor, si alguien puede ayudarme a leer este texto. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Muchas gracias, hermano Sergio. Y aquí Pedro está dando un punto importante, y es que los falsos son ávaros. Vean cómo dice que da un ejemplo de Balaam. Este texto está en Números del Antiguo Testamento, y Balaam era un profeta, un falso profeta, que iba a dar una profecía, una maldición al pueblo de Israel. Iba a dar una maldición, fue contratado por Balac para dar una falsa y una maldición a Israel, pero Dios, dice, lo corrigió y no permitió que eso pasara, sino que Balaam habló únicamente bendiciones al pueblo de Israel. Eso es lo que el Espíritu de Dios hizo. Pero Balaam era un profeta que cobraba dinero para dar esa bendición o maldición, acuerdo a lo que él quería hablar. ¿Sí? Por eso Pedro está trayendo este ejemplo aquí y les está diciendo, él amó el pago de la iniquidad. Es decir, aman el dinero, son ávaros. Y por eso cambian esas enseñanzas por ese dinero. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pedro aquí. Un falso maestro ama el dinero, es un maestro ávaro. Y fue reprendido por su transgresión justamente cuando Dios se aparece frente a ellos y dice que la mula en la que iba le habló toda vez que Balaam lo estaba maltratando, ¿no? Es decir, fue reprendido por esa maldición que iba a dar al pueblo de Israel. Pedro está trayendo este ejemplo que se encuentra en Números, repito, para dar a conocer la idea principal, y es que un falso maestro ama el dinero, es avaro. ¿Ok? Eso es lo que se está dando a conocer en este texto. Versículo 17, vamos a ver otros rasgos, por favor. Versículo 17, si alguien me ayuda a leer este versículo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Muchas gracias.
Y aquí Pedro empieza a hablar con un lenguaje de dar señales acerca de los manantiales del agua, un lenguaje más figurativo para ilustrar cómo son los falsos maestros. Y dice que son manantiales sin agua, es decir, es algo falso. Esto es importante porque los falsos maestros prometen libertad, los falsos maestros prometen la vida eterna, pero no pueden darla. Es decir, invitaban a esas almas, y dice Pedro, estaban engañando, pero prometen cosas que no pueden dar. A eso se refiere cuando dice que son manantiales sin agua. No sé si alguna vez alguien ha corrido un maratón o ha visto un maratón en la tele, van corriendo los atletas y hay puestos, ¿no?, de hidratación. Y luego los atletas programan su carrera así, ¿no? Dicen, no, si corro a tal velocidad, a tal ritmo, llego a ese punto de hidratación y de ahí voy más rápido. Imagínense estar corriendo esa carrera, llegar al punto de hidratación y que no haya nada. Ese es el punto de Pedro aquí, es la idea de Pedro aquí. Son manantiales sin agua. No pueden dar lo que prometen. Un falso no puede dar lo que promete. Y dice en la parte segunda de este versículo que está reservada la oscuridad de las tinieblas. Es decir, de parte de Dios se espera juicio para estos falsos maestros. Eso es lo único que hay. Juicio y el infierno para un castigo eterno. ¿Okay? Vamos a ver entonces en los versículos 18 y 19 un resumen de lo que los falsos maestros hablan y prometen. Nos ha venido Pedro desglosando todos estos puntos para ir conociendo los rasgos de los falsos maestros, de los falsos dentro de las iglesias. Y ahora vamos a ver aquí en este pasaje un punto central. Vamos a leer, por favor, estos dos versículos. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlos. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Hermano Francisco, y aquí Pedro profundiza y dice que vemos la confirmación de estas características de los falsos. Dice que hablan con arrogancia y vanidad. Y la parte importante aquí, la idea principal de Pedro es ver que estos arrastran a otros, seducen mediante deseos carnales por sensualidad, es decir, incentivan el libertinaje, reitero. Pero dice que a estas almas que seducen son a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Por qué? Porque los que apenas empiezan a conocer de la verdad, a los que apenas empiezan a conocer del Señor, no tienen una base bíblica. Y aquí, hermanos, los invito a que reflexionemos en analizarnos a nosotros para ver si nosotros somos almas firmes en la fe. Es decir, nosotros tenemos una buena base o podemos ser seducidos por un falso maestro. ¿Cuál es la exhortación? Justamente, recuerden lo que Pedro les decía en el primer capítulo. Profundicen en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y no estén ociosos, sino que practiquen la piedad, la paciencia y da las virtudes del cristiano. Nosotros, como hombres del reino y como ciudadanos del reino, debemos buscar estar firmes para no ser seducidos fácilmente por una falsa enseñanza, por una herejía. Esa es nuestra responsabilidad. Para los casados tenemos una responsabilidad en casa de pastorear a nuestra esposa, a nuestros hijos, los que tienen hijos. Para los solteros tenemos una responsabilidad de mantenernos firmes en la fe y crecer en el conocimiento de Cristo para no ser engañados y no ser seducidos. ¿Por qué? Porque los falsos, dice el versículo 19, prometen libertad, pero es una libertad falsa, porque ellos son esclavos de su pecado. Pues dice, uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Y nuevamente la reflexión debe ser examinarnos para ver cómo estamos. ¿Hemos sido vencidos por nuestro pecado? ¿O confesamos nuestro pecado y nos apartamos?
buscamos ayuda, buscamos consejería, buscamos tener esa verdadera libertad de apartarnos del pecado y dejarlo. O somos orgullosos y solemos usar frases como estamos bien, yo no necesito eso, esas son cosas para los debiluchos, yo puedo lograrlo solo. Les invito a que reflexionemos en esa parte. ¿Por qué? Porque los falsos son esclavos de aquello que los ha vencido, son esclavos de su pecado. Ok, hermanos, esto es lo que Pedro nos está hablando acerca de los falsos. Y vamos a ver aquí otro rasgo importante de las personas que apenas llegan a las iglesias, de las personas que están tratando de dejar ese camino de mal, ese camino de mentira. Y vamos a ver un punto importante. Vamos a leer estos dos versículos para profundizar en el texto. ¿Alguien me puede ayudar a leerlos, por favor? Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Muchas gracias, hermano Mauricio. Y aquí Pedro está hablando justamente de aquellos que están conociendo apenas del Señor Jesús, y dice que se están escapando de las contaminaciones del mundo. Dice, pero vuelven a ser vencidos por esas contaminaciones, solamente que ahora su condición viene a ser peor. ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere Pedro? A que están rechazando a Cristo. Ya conocieron que es el Mesías, ya conocieron que es por quien hay salvación, ya escucharon la verdad, ya escucharon el evangelio de Cristo, pero aún así lo rechazan. Y dice, y vuelven a lo mismo, vuelven a hacer lo mismo, pero ahora su condición es peor. ¿Por qué? Porque hay mayor condenación. Hay mayor responsabilidad por haber conocido el camino de la justicia. Ahora, aquí no quiere decir que la salvación se pierde. Hay que poner mucho énfasis en esto. Dice que apenas estaban conociendo, que estaban expuestos superficialmente al evangelio, pero no hubo un cambio en el corazón. ¿Sí? No hubo un cambio genuino de parte del Espíritu Santo. Por eso es que regresan a lo mismo. Por eso es que vuelven a ser vencidos por su pecado y por sus costumbres. Dice, pero hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque la condenación es mayor. Rechazan a Cristo deliberadamente. Esto es otro rasgo de las almas que son seducidas por los falsos maestros. Por eso aquellos que están firmes en la fe tienen ese compromiso de cuidar las amistades entre nosotros como hombres del reino, hermanos. Debe ser algo que sea casi indispensable. No podemos estar en la iglesia, no podemos ser parte de la iglesia y no preocuparnos por el hermano y no preocuparnos por el que acaba de llegar y hacer que no pasa nada. No, ese lazo debe ser fuerte. ¿Por qué? Porque las almas débiles son seducidas fácilmente y vuelven a ser vencidas. La salvación no se pierde. Y vamos a ver ahorita en el último versículo de este pasaje cómo Pedro trae un proverbio para darnos esta explicación, pero antes quisiera que fuéramos a un texto para ilustrar más esta idea que se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Si alguien me puede ayudar a leer ese texto, por favor, hermanos. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gracias, amigo. Y aquí el autor de Hebreos se refiere a aquellos, reitero, que escucharon, que gustaron de la buena palabra, pero no nacieron de nuevo. No hubo una justificación, ¿sí? Y esto es un rasgo importante porque no aceptan a Cristo como su Señor y su amo. ¿Ok? Recordemos los primeros versículos de este pasaje, desprecian la autoridad. Y la invitación es a que reflexionemos en esta parte de decir, nosotros aceptamos la autoridad de Cristo, estamos bajo el señorío de Cristo.
En el capítulo 1 veíamos cómo empieza Pedro, ¿no? Y se describe a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Y esa palabra explicaba el pastor Miguel acerca de que son esclavos, somos siervos de Jesucristo y por lo tanto debemos buscar su señorío, debemos amar su autoridad y debemos sujetarnos a su autoridad en nuestra vida. Ese es un rasgo del verdadero creyente en contraste con los falsos, en contraste con los engañados. ¿Ok? Eso es un punto importante, hermanos, y les invito a que estemos reflexionando y que nos examinemos en ese sentido. Vamos a leer el último versículo de este pasaje, el cual es el número 22, está en la pantalla. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Muchas gracias, pastor. Y aquí Pedro trae un proverbio para decir que el perro vuelve a su propio vómito. Y nos da también otro proverbio similar, con la misma idea que dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y la idea es que Pedro nos está diciendo que aquellos que no nacen de nuevo, aquellos que gustan de la palabra, que escuchan el evangelio, pero no nacen de nuevo, no son justificados, no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, vuelven a lo mismo. Y es fuerte el vocabulario de Pedro porque tanto los perros como los puercos eran animales de lo peor, ¿no? Para este tiempo, eran animales despreciables, que no se querían, pero dice, aún ellos vuelven a lo mismo. Y nuevamente la exhortación es fuerte, pero también es clara en dos sentidos, y es examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Somos verdaderos creyentes que cada día gustamos de la palabra, que cada día buscamos crecer en santidad? ¿O hemos vuelto a lo mismo y llevamos años en la iglesia, llevamos muchos años en la iglesia y no podemos dejar las mismas costumbres, no podemos dejar los mismos pecados y estamos esclavizados a ellos? Es una exhortación fuerte, pero no se trata de sugestionarnos, sino de ver nuestra vida, y si nuestra vida refleja buscar esa santidad, si nuestra vida refleja el que hemos dejado atrás muchos pecados que practicábamos para darle la gloria a Dios, mucho más ser agradecidos, ¿no? Porque Dios nos ha rescatado y nos ha hecho hijos suyos. Pero si estamos enfrascados en lo mismo, confesar ese pecado y apartarnos. Ese es nuestro llamado, hermanos. No es un texto fácil, ¿no? Es un texto duro. Pedro está hablando de los apóstatas, de los falsos, y está dando las características. Soberbia, orgullo, desprecian la autoridad. Son personas que engañan deliberadamente, esclavas de su pecado, que promueven el libertinaje y además, dice, engañan a otros. Eso es lo que Pedro nos está dando aquí. Son las características de un falso. En contraste con los ciudadanos del reino y con los hombres piadosos, es que los hombres del reino buscan la santidad, vivir vidas íntegras. Y esto no quiere decir que seamos perfectos. Sin duda es difícil en este cuerpo, pero sí no buscar aparentar algo que no somos y vivir íntegramente para con Dios, buscando cada día crecer a la imagen de nuestro nuevo Rey, de nuestro nuevo Señor, nuestro Señor Jesucristo.